tiene gozo, alguien tiene gozo en esta noche. Alguien tiene gozo porque Cristo vive. Aleluya. Dile, Cristo no está muerto. Mi Cristo está vivo. Aleluya, mi Cristo está vivo. Aleluya, resucitó de entre los muertos para hacer válida la obra de la cruz. Alguien tiene gozo en esta noche, iglesia de Dios, levántate. No importa la situación, no importa la circunstancia, no importa lo que estés afrontando en esta noche, Cristo es mayor que toda situación adversa. Dile, Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, Cristo no está muerto. Hoy es día de salvación, hoy es día de salvación. Dile, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser, porque Él está vivo. Qué poderoso Dios tenemos, aleluya. Qué poderoso Dios tenemos, sí Señor, sí Señor, sí Señor. Buenas noches, iglesia de Dios. Sea bendecida tú y tu casa. Le bendecimos en esta hora. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder traer su palabra, su enseñanza, de poder edificar al pueblo. Somos una iglesia de Jesucristo, Hijo de Dios, en la ciudad de Miami, para servirte, para bendecirte. Hoy es un día donde el Señor nos va a hablar, como siempre. El Señor está hablando en todo momento a través de su palabra, a través de su espíritu, a través de la naturaleza. El Señor nos habla. Ahora estamos dispuestos nosotros a escuchar al Señor. Esa es la pregunta. ¿Estamos nosotros dispuestos? Vamos a abrir nuestros oídos en esta hora. Jesucristo dijo, aquel que tenga oídos para oír, que oiga. No estamos hablando ni de las orejas ni del sistema auditivo. Nosotros estamos hablando de los oídos espirituales que reciben la voz de Dios. Le pido al Espíritu de Dios y le entrego este tiempo. Le pido que me ayude a enseñar conforme a la verdad de la palabra. Aleluya. Y le pido que te ayude a ti a recibir. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, mi Padre, tú eres bueno. Nos has enviado al Espíritu Santo para llevarnos a toda verdad y ayudarnos en el camino. Vamos a abrir la palabra en Romanos 6, del 11 al 14. Vamos a hablar de un enemigo que engaña y destruye. Un enemigo llamado pecado. Tenemos un enemigo llamado pecado que engaña y destruye. Y la humanidad, desgraciadamente, pues hay dos tipos de personas, los que conocen al Señor y los que no conocen al Señor, los que son salvos, los que el poder de Dios lo han recibido para salvar su vida y los que pues ven la palabra de la cruz como locura. Entonces aquellos que ven la palabra de la cruz como locura tienen una venda y no entienden que el pecado pues destruye, mata, roba. Pero desgraciadamente dentro de la iglesia hay muchos que están enceguecidos y no tienen sensibilidad para percibir la destrucción y las consecuencias del pecado, hasta que no llegan a un momento crucial y se dan cuenta, y muchas veces se pierde mucho en el camino, muchas veces hay mucha destrucción, porque a tiempo no reaccionamos. El pecado es un enemigo engañoso y destructor. Romanos 6, del 11 al 14, dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué me está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que el pecado es un señor malo, despiadado. Pero Dios nos ha enviado a Jesús para que señoree nuestras vidas, para que guarde nuestras vidas. No podremos tener dos señores, obedecer a dos señores, servir a dos señores. Puntos a destacar en estos versos.
No podemos estar vivos para Dios y vivos al pecado al mismo tiempo. No se puede. O vivimos para Dios, o somos de Dios, o somos del pecado. Qué claridad siempre presenta la palabra de Dios. ¿Sabes por qué muchos no entienden la palabra de Dios? Porque no tienen un corazón dispuesto para oír a Dios, para buscar a Dios. Porque no se ponen en manos del Espíritu Santo. Y hablo de cristianos, no entienden la palabra, la confunden, la tergiversan, aún la usan para sus propios intereses. Y es triste porque el pecado no perdona, el pecado, el enemigo, el diablo sigue ahí destruyendo. Puntos a destacar. Hay un mandato, dice, cortarle todo reinado al pecado, ni tampoco lo obedezcáis. El pecado está en la carne. La carne tendrá pecado siempre, pero Dios nos ha dado una voluntad, nos ha dado una autoridad en nosotros. ¿Para qué? Para poder mantenerlo a raya y como dice, que no reine el pecado. Que no reine el pecado, es responsabilidad de nosotros cortarle todo gobierno y toda autoridad. ¿Con qué? Con la autoridad que Jesucristo nos ha dado, con el Espíritu Santo, con la fuerza de Dios, con el deseo de agradar a Dios. Con eso cortamos el pecado. Dice que no se enseñoree el pecado sobre los hijos de Dios. Otro punto a resaltar. Dice, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley no podía con el pecado, solo la da a conocer. La da a conocer, la daba a conocer y la sigue dando a conocer. Ahora, la gracia es el poder de Dios dado al hombre para resistir y vencer. Por eso el pecado dice que no se enseñoree. Si estamos bajo la gracia y estamos disfrutando y viviendo y usando en el buen sentido de la palabra, la gracia de Dios es el favor inmerecido, el poder de Dios que nos capacita para poder vencer. ¿Vencer a quién? Al hermano, a la hermana, no, vencer al diablo y al pecado. Vamos a despertar en esta hora. Vamos a despertar. Recuerda, cada enseñanza que traemos, podemos tocar 1% pequeño, porque la palabra de Dios es extensa, es infinita, es eterna. Entonces, siempre hay más. Pues vamos a seguir indagando, vamos a seguir estudiando, meditando, buscando estos temas que son de provecho crucial para nuestras vidas. De provecho crucial. Dice que no gobierne el pecado. Ahora, nosotros decidimos. El pecado está en la carne, pero nosotros tenemos la autoridad para cortarle toda autoridad sobre nosotros. Hay un solo Señor, y ese Señor se llama Jesús para los hijos de Dios. Dios es el Señor, Dios es nuestro Señor, el Espíritu es el Señor. ¿No dice la palabra, donde está el Espíritu del Señor hay libertad? ¿Libertad para qué? Libertad para vivir conforme a la voluntad de Dios. Le pido al Espíritu Santo de Dios en esta noche. Hermanos, pueblo de Dios, yo siento en mi corazón que hay muchos que nos están mirando, que están atados al pecado. Y cuando hablamos de pecado, no vayas enseguida a un asesinato, a pecados sexuales. No, pecado es pecado. ¿Qué cosa es pecado? No hacer la voluntad de Dios. A veces oímos de pecado y decimos, bueno, no, yo no he matado a nadie, no tengo planes de matar a nadie, que Dios me libre. Yo pues no me acuesto con la mujer del vecino. Sí, así, hay que hablar así. Pues yo no adultero, no fornico. Bueno, esos serían pecados capitales, pero pecado es errar el blanco. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Pecado simplemente es fallar la voluntad de Dios, fallar el deseo de Dios, ya sea en lo poquito, ya sea en lo mucho. Entonces tenemos que despertar el oído. ¿Para qué? Para que el Señor nos hable, podamos entender. Hay muchos por ahí que están atados al pecado. El pecado está marcando y trayendo consecuencias en sus vidas. Pero algo tiene el pecado, es que sabe poner vendas en los ojos de los creyentes, de aquellos que se dejan. Que no se enseñoree el pecado. Le pido al Espíritu de Dios que hable hoy a través de mí y para ti, porque todos estamos ahí en ese camino, en esa lucha, luchando, perseverando para agradar a Dios, para hacer nuestro caminar más ligero, más liviano y más
provechoso. Todo aquel que diciendo conocer al Señor persevere en el pecado, tendrá consecuencias eternas. Lo voy a repetir. Todo aquel que diciendo conocer al Señor persevere en el pecado, tendrá consecuencias eternas. Una cosa es tener pecado en la carne. Siempre hasta que nos vayamos con el Señor, vamos a pecar. Vamos a pecar. No estamos diciendo, dice que el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Todos tenemos el pecado ahí en la carne. Que no reine el pecado. No lo vamos a dejar reinar porque es un enemigo astuto, es un enemigo engañoso, es un enemigo, es un ladrón, es un destructor. Entonces nosotros tenemos un libre albedrío para decidir, aquí no entras, aquí yo te pongo límites, tentación, yo te pongo límites, Satanás, no me engañas. Y le pido a Dios que me ayude, así tenemos que caminar. ¿Para qué? Para primero agradar a Dios. Dios nos amó, dio lo mejor que tenía, a su Hijo. Murió en una cruz por amor, murió en una cruz por el pecado. Si no hubiera habido pecado, Jesús no tiene que morir. Quiero que en esta noche medites en eso. Aleluya, que Dios toque las fibras más intensas de nuestro corazón. Y si no tenemos problema con el pecado, vamos a recibir esta enseñanza para ayudar a otros. Acuérdate, no solo recibes la enseñanza para ti, recibes la enseñanza para pasárselas a otros que sí necesitan. Hay muchos que necesitan y en esta noche Dios nos capacita para ayudar a otros. Vamos a Hebreos 10, 26 al 29. Hebreos 10, 26 al 29. ¿A quién le escribe aquí el escritor de Hebreo? A creyentes en Cristo, a hijos de Dios. No le escribe al mundo, no le escribe al que no conoce a Dios. Dice, porque si pecáremos voluntariamente, si voluntariamente mi deseo fuera pecar, porque yo soy yo, porque como Dios es amor, no me va a hacer nada. Es más, yo soy la excepción de la regla. Es más, Dios me va a cortar a mí todas las consecuencias, porque su amor y su misericordia y su gracia son tan grandes. Pero entonces yo voy a pecar. ¿Para quién está escrito eso? Para nosotros. Dice, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Verso 27, sino una horrenda expectación de juicio. Eso es para nosotros, eso es para el Hijo, para los hijos de Dios. Sino una horrenda expectación de juicio para los otros también, pero aquí nos está hablando a nosotros. Dice, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Verso 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fuisteis santificados, e hicieres afrenta al Espíritu de gracia? Afrenta al Espíritu de gracia. Dice que aquel que voluntariamente peca viene en contra del Espíritu de gracia. Si el Espíritu de gracia fue enviado a nosotros, según Tito capítulo 2, versos 11 y 12, para vivir de una manera pía y agradable a Dios, y nosotros voluntariamente pecamos, le hacemos afrenta, lo enfrentamos, ¿quién nos va a ayudar? El enemigo tiene la puerta abierta. Vuélvete a leer Hebreos 10, del 26 al 29 en casa, estudia. Hebreos no es una carta figurativa, es la palabra de Dios. Si pecaremos voluntariamente, enfrentamos al Espíritu de gracia. Y si la gracia que fue dada para ayudarnos en el camino, en nuestras debilidades, para resistir y tener la fuerza de Dios, ¿quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a ayudar? Ahora, ¿dónde se originó este espíritu llamado pecado? Porque el pecado es un espíritu. ¿Dónde se originó este espíritu por primera vez y cómo llega al hombre? Es importante saber esto o recordar esto. El pecado es un espíritu. Vamos a Ezequiel 28, del 15 al 17. Toma tu palabra, toma la palabra del Señor, ábrela en Ezequiel capítulo 28, versos 15 al 17. Dice la palabra: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado
hasta que se halló en ti maldad. ¿De quién está hablando? De Satanás, un ser creado. Dios creó a Satanás, Lucifer. Dice, desde el día que fuiste creado, dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Ahí tenemos el origen de la maldad. Hay una pregunta por ahí, ¿dónde y quién fue el primer malo y dónde comenzó el mal? El mal comenzó en el corazón de Satanás. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Verso 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. ¿Dónde se originó el pecado? Se originó en el corazón de Satanás. ¿Qué sucede? Satanás es echado por tierra, dice la palabra. Dios crea un ser perfecto llamado hombre. Hombre significa tierra. Así que Dios toma de la misma tierra y hace al hombre. Sopla de su espíritu. El hombre es un alma viviente. Su espíritu le da poder a su alma, al alma del hombre. El hombre es un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. En su espíritu está la comunión, la intuición, la conciencia. En el alma está la mente, la voluntad, las emociones. El cuerpo es aquello con lo cual el hombre se desplaza en la tierra, carga la parte inmaterial que es su espíritu y es su alma. Ahora Dios crea al hombre y le da un mandamiento. Vamos a Génesis 2 del 16 al 17. Génesis 2 del 16 al 17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. No estaba en sí en la mordida de la fruta la muerte, estaba en la desobediencia a la voluntad de Dios. El pecado no era morder la fruta, era desobedecer a Dios. Era morder la fruta, pero la muerte no estaba en la fruta, estaba en la desobediencia. Si podemos entender esto, si podemos entender la parte espiritual, y podemos entender la espiritualidad del mandamiento cuando Dios nos los da, la parte primera, antes de llegar a lo que es al acto del pecado, pudiéramos parar muchas consecuencias. Ciertamente morirás. Así sucedió. La mujer fue engañada, el hombre desobedeció. Dice la palabra que Eva fue engañada, Adán desobedeció. ¿Qué sucedió? A partir de ese momento, toda la humanidad nace en pecado. Nace separada de Dios. Dios planeó que el hombre viviera eternamente y así vivirá, porque el espíritu y el alma del hombre son inmortales. El cuerpo estaba diseñado para vivir eternamente, pero el pecado trajo corrupción al cuerpo. Ahora el cuerpo cesa, pero el espíritu y el alma no. Y esa fue la razón principal por la que Dios tuvo que buscar una solución. Porque dice que de tal manera amó Dios al mundo. Ahí se refiere a las personas. De tal manera te amó Dios a ti, me amó Dios a mí, que tuvo que enviar a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ciertamente morirás. ¿Qué murió en el huerto? Murió primeramente la relación con Dios, se cortó la relación con Dios. El espíritu del hombre se apagó y el hombre muere ahora físicamente. Y el hombre muere en cuanto a vivir eternamente en la presencia de Dios. Cuando la palabra habla de la muerte eterna, no es que se apagó todo y el alma del hombre se quedó sin corriente y no entiende y ya.
y todo se acabó. No, eso no es así, porque si no, entonces Jesús no viene. El hombre es inmortal en su alma, en su espíritu. Un día aquellos que han creído en Cristo resucitarán. Aquellos que hayan muerto antes del arrebatamiento resucitarán, irán a la presencia de Dios con un cuerpo glorificado para siempre. Esa es la palabra de Dios. Eso es lo que Dios nos ha revelado. Por eso vivimos para Cristo, porque amamos a Cristo, porque hemos entendido el plan de Dios con el hombre, plan que se interrumpió en el huerto del Edén por el pecado, pero vino Jesucristo vino para reinstalarnos a la presencia de Dios y vivir eternamente y no morir, o sea, no morir separados de Dios eternamente con conciencia, sino vivir con conciencia unidos y cerca de Dios. ¿Qué es pecado? Es no hacer la voluntad de Dios, es la definición más entendible. Por eso es importante saber lo que Dios ha dicho. No conocer a Dios por lo que alguien me diga, no conocer a Dios por la tradición, no conocer a Dios por la religión, no conocer a Dios por mis propios provechos. Conocer a Dios por lo que Él ha hablado de sí mismo, por lo que Él dice acerca de Él, de quién es Él, conocerlo. Aquí está Dios. Aquí está el conocimiento de Dios. Ahora, a partir del suceso del Edén, la gloria de Dios abandona al hombre. Fuimos separados de Dios. La muerte entró. A partir de ahí, cada generación pues recibe esa herencia. Los hijos, el rey David dijo, en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué? Porque fuimos concebidos en pecado y nacemos en pecado. Todo ser humano nace en pecado. Vamos a Romanos 3, del 21 al 24. Vamos a entender en esta noche que Dios nos está hablando. Dios nos quiere fructíferos. Dios le quiere evitar muchos problemas a nuestros hijos y a nuestros nietos. Nosotros como cabezas, como hombres, como matrimonios que tenemos descendencia, hay una línea, así como el bebé nace con una tripa y se la cortan del ombligo, pues nacemos con una tripa espiritual pegada a nuestros padres, que no se ve. Y todo lo que nuestros padres hagan, ya sea bueno, ya sea malo, lo vamos a recibir nosotros como hijos. Cuanto más una alerta de parte de Dios para ahorrarle muchos problemas a nuestros hijos y pasarles una buena información, una buena revelación, porque ellos van a crecer, ellos van a tener hijos, para que entonces ellos formen sus hogares conforme a la voluntad de Dios. Todo aquel que hace la voluntad de Dios le va bien, a pesar de que en algún momento vamos a fallar, en algún momento, pero nos vamos a levantar porque no le hacemos afrenta al Espíritu de gracia, sino es nuestro compañero de viaje que nos ayuda. Romanos 3, del 21 al 24, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado, todos hemos nacido en pecado. Dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Tú sabías que la misma gracia que te justifica? Porque nada que podamos hacer nosotros para ganar el agrado, la salvación, la reconexión de Dios, nada, es por su pura gracia. Pero esa misma gracia que te justifica es la que te equipa. Que el Espíritu de Dios nos ayude en esta noche. Vea a la carta de Tito, después capítulo 2, verso 11 a 12, dice que la gracia de Dios nos ha salvado. Y esa misma gracia nos ayuda diariamente para renunciar a los deseos mundanos, a los deseos que este sistema nos bombardea, a toda tentación. Dice que nos capacita para vivir piadosa y justamente. La misma gracia que te justifica es la gracia que te equipa
al menos que se le haga afrenta por decidir pecar voluntariamente, tal vez por engaño, o por placer, o por justificación, pero nunca se va a invalidar la consecuencia, nunca. Dios nos pide arrepentimiento. Antes de ser justificados por la gracia de Dios, Dios espera, dice, arrepentíos y creer en el Evangelio. Arrepentíos, dijo Pedro también allá en Hechos 3:19, creo, dice, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor para que vengan tiempos de refrigerio. Antes de recibir la justificación por gracia, es necesario un arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? De pecado. ¿Qué es arrepentirse, pastor? Es sentir una fuerte tristeza de haber herido a Dios. Es estar entristecido en el corazón y hacer una decisión de cambiar, producto de la tristeza que tengo. Cuando yo era pequeño, tenía 8 o 9 años jugando pelota, me caí en un árbol seco que se estaba quemando, estaban haciendo fuego, y me quemé toda la pierna. Fue tanta la tristeza, el dolor que sentí, las curas de esa quemada horrible, que yo hice una decisión de nunca más jugar o caminar cerca de un tronco que estuviera siendo quemado, porque yo no quería volver a sentir esa tristeza. Eso es arrepentimiento. Aquel que peca deliberadamente, aquel que justifica el pecado, aquel que está buscando cualquier verso, lo saca de la Biblia para decir Dios me ama, Dios me puede. Ese nunca se ha arrepentido, ese nunca se ha entristecido en su corazón, ni ha sentido las consecuencias en su vida del pecado, ni en su familia. ¿Por qué? Porque si se hubiera arrepentido genuinamente, hubiera hecho un viraje radical y camina por allá. Aunque afrontemos y luchemos y caigamos en alguna área, pero volvemos a entristecernos y volvemos a arrepentirnos, porque la vida del cristiano consiste en arrepentimiento continuo, en caso de que sea necesario. Hay un primer arrepentimiento. Señor, me arrepiento de vivir separado de ti, me arrepiento, pero tenemos que vivir con esa actitud en el corazón. Si le fallo a Dios, hay una tristeza en el corazón, me voy a levantar, pero le voy a pedir perdón. Su sangre nos limpia, la sangre de Jesús está ahí. Dice que tenemos abogado para con Dios, a Jesucristo el justo. ¿Por qué? Porque vamos a pecar. Si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Que el Espíritu Santo cubra un balance en esta noche y que no haya ningún adversario, ningún espíritu adversario que venga a desacreditar esta enseñanza que es de Dios para ti. Si pecamos, abogado tenemos, pero vamos a tratar de minimizar el pecado para minimizar las consecuencias, para que Dios se agrade. Dios manda a su Hijo por el pecado. ¿Cómo nos vamos a asociar con el enemigo de Dios? ¿Tú sabías que por el pecado nosotros nacemos enemigos de Dios? Dice Romanos 5 y también Colosenses 1. Pero en Cristo Jesús fuimos reconciliados porque Él toma nuestro pecado. Él nos da la fuerza para no pecar. Él nos da la habilidad, la ayuda. Pero hubo una tristeza, un arrepentimiento por herir a Dios. Y por herir a los nuestros también. Esa tristeza convertida en una acción para ser totalmente diferente a lo que yo estaba haciendo se llama arrepentimiento. El pecado es un enemigo destructor. ¿Cuántos conocen consecuencias por el pecado? Todos hemos. ¿Quién puede decir en esta noche, pastor, yo levanto mi mano, yo estoy libre de consecuencias? No, todos. Hemos recibido consecuencias como individuo, como familia, como padre, como matrimonio, como sociedad, como nación. Todos hemos recibido. Y hoy más que nunca se están viviendo consecuencias extremas por el pecado. Vamos a luchar, soldado de Cristo. Vamos a levantarnos. Vamos a predicar estos mensajes. ¿Qué estamos predicando todavía? La fe para coger el carro y para tener 4 casas y que la prosperidad me sigue. Levántate en el nombre de Jesús y suelta esa prédica y ayuda a otros. Cuando una persona está hundida en el fango, hundida en el hueco del pecado, de nada le valen 4 casas, 5 carros
y 3 trajes. De nada, en el nombre de Jesús. Vamos a pedirle a Dios discernimiento, porque los tiempos son cortos y el enemigo anda batallando fuerte para poder llevarse al que se quiera llevar, al que pueda llevarse. Pero nosotros vamos a despoblarle su saco, se lo vamos a despoblar. Dios espera que estemos prestos para renunciar y estar en guardia en todo momento en contra de este enemigo, un enemigo astuto y de cuidado, así como es su fuente. Si el que originó el pecado es un enemigo astuto, engañador, destructor, dime. Dice Jesús le dijo al diablo, le llamó el padre de mentiras. También es el padre de pecados, aunque no lo haya dicho así, porque el pecado se originó, nació de él, nació de Satanás. Es padre de mentiras, padre de pecado también. Es el Señor de pecado. Y Dios nos ha llamado a liberarnos de ese amo. Nos liberó en Cristo Jesús, no vamos a coquetear con Él. No le vamos a abrir la puerta de nuestro corazón para que lo destruya. En el nombre de Jesús. El pecado no produce otra cosa que no sea muerte, corrupción, destrucción. No solo en lo que los practican, sino en la descendencia también. Se pasa. Las consecuencias. Mira los hijos del rey David. Muchos de ellos buscan la historia de David. Qué tragedias tan tremendas ocurrieron en esa familia, producto del pecado. Dios perdona. La sangre de Jesús se ha derramado y nos perdona. Pero ¿por qué tener que ir? El hecho de que la sangre de Cristo nos perdone, no vamos a evitar consecuencias. La paga del pecado sigue siendo muerte. Y eso es lo que Dios nos quiere evitar porque nos ama. Nos ama. Vamos a Romanos 6, del 22 al 23, y vamos cerrando en esta hora. Vamos cerrando, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Cuántos son siervos de Dios? No podemos servir a los señores. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay un clásico de Satanás que se llama Peca, que nada te sucederá. Esa canción fue cantada en el Edén, se la cantó a Eva, se la cantó a Adán, y ellos bailaron al son de esa canción. Él sigue cantando esa canción y con mucho éxito, y tristemente dentro de la iglesia. Vamos a levantarnos en el nombre de Jesús. Satanás sabe que el pecado hace al hombre esclavo. O somos siervos de Dios o somos siervos del pecado. El pecado es un amo malo, es un señor malo. Vamos a Juan 8 del 34 al 36. Juan 8 del 34 al 36 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús nos liberta y nos da la gracia para vencer, no para excusarnos, no para practicar voluntariamente, no para tener comunión con nuestro enemigo. No para tener comunión con nuestro enemigo. Vamos a Romanos 6 del 1 al 2. Romanos 6 del 1 al 2. Mensajes deben llevar siempre la palabra, apoyados por la palabra, en la que nos hace libre. Romanos 6 del 1 al 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él? Esto es algo claro, es algo claro. Podemos ver realmente en un hijo de Dios una venda cuando no puede entender lo que Dios nos está diciendo aquí. Voy a repetir, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La gracia nos ha libertado, la gracia es fuerza para la debilidad. El pecado no tiene autoridad sobre el cristiano. Jesús llevó el poder del pecado
lo destruyó. Ahora somos nosotros los que decidimos abrirle una puerta o cerrarle una puerta. Y en esta noche vamos a escoger cerrarle toda puerta al pecado, al diablo y a sus mentiras. Voy a cerrar en esta noche con 3 poderosas y decisivas escrituras acerca del pecado y el hombre. Quiero que sigas prestando oído, porque has prestado oído desde el principio. Termina la obra. Tenemos un Dios que empieza una obra y la termina. Nosotros como hijos de Dios, hechos a imagen y semejanza, tenemos que empezar una cosa y terminarla. Tenemos que hacer una decisión y terminarla, no abortar el plan. 3 poderosas y decisivas escrituras acerca del pecado y el hombre. Para el hombre que no ha venido a Cristo, para la mujer que no ha venido a Cristo, que no conoce al Señor, que está cargando sus pecados, Hechos 3:19. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Otra escritura decisiva, esta es para el que conoce a Cristo y ha pecado voluntariamente. Ha pecado voluntariamente. Recuerda, el pecado está en la carne, pero Dios nos dice: no lo dejes reinar, no dejes que se levante, dale un macetazo. Pero vamos a pecar por debilidad, por ignorancia, por otras razones, pero no es de nuestro agrado, porque amamos a Dios, porque no queremos las consecuencias del pecado. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tercera escritura decisiva en esta hora es para todos, para los que no conocen al Señor y para los que conocen al Señor. Proverbios 28 del 13 al 14. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Como dice el dicho, como dice el refrán: ojo con este enemigo, ojo con este mentiroso que ha traído este aditamento espiritual llamado pecado. Lo logró injertar en la humanidad y logró que pasara de generación en generación. Pero gloria a Dios por el Señor, que ha venido a libertarnos. Es nuestro amo, nuestro Señor, nuestro Curios, nuestro amado Jesús. Le damos gracias a Dios por esta noche. Le damos gracias a Dios por ayudarnos, por poder escuchar su voz, por poder predicar mensajes así, fuertes y difíciles, pero son agradables al Señor, porque el Señor quiere nuestro bien. Vamos a orar en esta noche. Padre Celestial, yo te doy gracias en esta hora. Bendigo tu nombre, Jehová. Tú eres el gran yo soy, el grande, el poderoso. No tienes rival, no tienes comparación. Te honramos en esta noche. En esta hora te pedimos perdón, Señor, por todo pecado que no haya sido cortado en nosotros. Te pedimos perdón por permitir en alguna ocasión que el pecado reine. Te pedimos perdón en esta hora con todo el corazón, Señor. Hay una tristeza cuando pecamos y eso hace que nosotros nos viremos a tu dirección y le demos la espalda a la tentación y al pecado. Perdónanos, recibimos tu sangre en esta hora que nos limpia. Padre amado, ayúdanos. Repite conmigo y dice: Señor, ayúdame. Señor, no le voy a hacer afrenta a tu gracia. Señor, no voy a pisotear tu sangre. Señor, voy a honrar la obra de la cruz, porque dice la palabra que Cristo no volverá a ser crucificado 2 veces. Padre, ayúdanos en esta noche a empuñar las armas de verdad, a ser hombres y mujeres valientes, a defender el reino, la santidad, y que esa misma gracia que nos justificó, porque la salvación y la justificación, aleluya, no se reciben por méritos ni por obras, se reciben por gracia, y esa misma gracia te pedimos, aleluya, que nos acompañe
para poder vencer toda debilidad. Te amamos, Padre. Te amamos con todo el corazón. Mira este pueblo, Señor. Mira mi vida y mi familia. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor, el cual honramos, el cual valoramos. Gracias por tu Hijo. Y qué mayor valor al Hijo de Dios que apartarnos de aquello que lo hizo morir en una cruz. Gracias yo te doy. En esta hora bendecimos tu nombre. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Sé bendecida, iglesia de Dios, a través de toda la tierra. Gracias. Y si alguno no conoce al Señor, hoy es noche de salvación. Si alguno está cargando sus pecados, hoy es noche de salvación, de decirle: Jesús, toma mi pecado. No quiero vivir más separado de ti. No quiero vivir más separado de Dios. Vamos a orar a aquellos que nunca se han arrepentido, han hecho una decisión por Jesucristo. Repite conmigo con todo el corazón, arrepentido. Dile: Señor, reconozco que soy pecador y que mi pecado me separa de ti, pero ahora lo pongo sobre ti, Jesús. Tú moriste para darme vida eterna. Quiero que seas mi Señor. Repite conmigo y di: quiero que seas mi Señor y mi Salvador, que salves mi vida. Quiero la vida eterna. En el nombre de Jesús quiero vivir para ti. Amén y amén. Aleluya. Si hiciste esta oración por primera vez, pues se hace una vez. Y si por alguna razón uno pues se enfría o se desvía, pues uno le pide al Señor una reconciliación, pero la oración de salvación es una vez. Conéctate con una iglesia, con un liderazgo cristiano de sana doctrina que te ayude en tus primeros pasos. Gracias le damos a Dios en esta noche. Bendecimos tu vida y mi oración para ti y para tu casa es que Dios te bendiga, te guarde y te ayude en todo. Nos vemos el domingo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya.